Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las noticias de celebridades turcas, específicamente en torno a dos nombres que seguro les suenan mucho, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque tenemos chismecito fresco, jugoso y que a muchos les va a encantar. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Can Yaman, una señal de Demet. Él va corriendo. Imperdible. Así que si eres fan de las novelas turcas, si te encanta el drama, el romance y estar al día con lo que pasa en la vida de tus actores favoritos, este es el vídeo para ti. Antes de que sigamos, quiero aprovechar para recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis, y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de celebridades y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué está pasando con Can Yaman y Demet Özdemir? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y exitosos del momento. Ha protagonizado series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Bayyei, M.R. Round y Sandokan, entre otras, y tiene una base de fans enorme, tanto en Turquía como a nivel internacional. Por su parte, Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkencikus, también es una actriz muy querida y talentosa, conocida por su trabajo en series como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Sen Kalkapm, Love is in the Air. La química entre Can y Demet en Erkencikus fue simplemente explosiva, y esto, por supuesto, generó muchísimos rumores de romance en la vida real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque aunque ambos han negado en repetidas ocasiones tener una relación sentimental, los fans siempre han estado atentos a cualquier señal que pudiera indicar lo contrario. Han estado como detectives analizando fotos, vídeos, declaraciones, buscando esa señal de la que habla el título. La señal en cuestión a la que nos referimos hoy, se relaciona con una serie de eventos y sobre todo con la reacción de Can Yaman ante un acontecimiento en particular. Para ponernos en contexto, Demet Özdemir recientemente se casó con Oğuzhan Koç, un conocido cantante y actor turco. La boda fue un evento muy mediático y por supuesto, todos los ojos estaban puestos en los invitados, especialmente en aquellos que habían compartido algo más que amistad con la novia en el pasado. La pregunta del millón era, ¿asistiría Can Yaman a la boda? La respuesta fue no. Can no estuvo presente en la ceremonia. Esto por supuesto decepcionó a muchos fans que esperaban una reunión entre ellos. Sin embargo, la ausencia de Can no significó que se olvidara completamente de la boda. Aquí es donde entra en juego la famosa señal. Resulta que en los días previos a la boda y en los posteriores, Can Yaman estuvo muy activo en las redes sociales, específicamente en Instagram. Y no cualquier actividad, sino que se dedicó a publicar fotos y vídeos. Las fotos y vídeos mostraban a Can disfrutando de su tiempo libre, entrenando, paseando por diferentes lugares y haciendo otras actividades. No obstante, lo que llamó la atención de muchos fue el momento en que estas publicaciones fueron hechas. Parecía, y digo parecía, que Can estaba publicando constantemente en un esfuerzo por ¿distraerse? ¿Demostrar que no le importaba? O quizás, y aquí es donde la especulación se desata, enviar un mensaje sutil a Demet. Para muchos fans, las constantes publicaciones de Can, especialmente en los días en los que se celebraba la boda, fueron interpretadas como una reacción indirecta. Se pensó que quizás estaba intentando lidiar con la situación a su manera, o que quizás quería hacer saber que no estaba presente físicamente, pero que de alguna forma, el evento estaba presente en su mente. Fue un comportamiento un tanto inusual, considerando que Can no suele ser tan activo en las redes sociales. Ahora bien, ¿evidencia concreta de que estas publicaciones fueran una señal directa? No. Pero los fans, en su afán por seguir el romance, encontraron varias coincidencias y pistas. Algunos mencionaron que algunas de las fotos publicadas por Can parecían tener una intención más allá de la simple muestra de su rutina diaria. Otros señalaron que ciertos detalles, como la música de los vídeos, o los lugares que visitaba, podrían tener un significado oculto, relacionado con su relación con Demet.
Incluso se especuló sobre el tipo de ropa que vestía, los accesorios que utilizaba, y si estos tenían alguna conexión con los gustos o preferencias de Demet. Y aquí es donde entra la interpretación personal. Cada uno de nosotros tiene derecho a interpretar estas acciones como mejor le parezca. Podría ser que Khan simplemente estuviera disfrutando de su vida, y que las redes sociales le sirvieran como una forma de comunicación con sus fans. Podría ser que simplemente estuviera publicando fotos y vídeos sin ningún propósito en particular. O tal vez, como sugieren los fans más fervientes, si había algo más. Lo que sí es cierto es que la noticia de la boda de Demet y la reacción de Khan provocaron una ola de comentarios y debates en las redes sociales y en foros de fans. Muchos expresaron su tristeza por no ver a Khan en la boda, mientras que otros defendieron su derecho a mantener su privacidad. Otros, por supuesto, no perdieron la oportunidad de avivar los rumores de romance, diciendo que la ausencia de Khan era la prueba definitiva de que sus sentimientos por Demet eran más profundos de lo que se decía. La boda de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç, celebrada en una ceremonia íntima pero sumamente comentada, marcó un punto de inflexión en la percepción pública sobre la relación entre Can Yaman y Demet. La expectativa de una posible reunión, avivada por la intensa química que ambos irradiaron en la serie Erkenci, se disipó con la ausencia del actor. Sin embargo, la atención no se desvió de él, sino que se intensificó. Las redes sociales, el caldo de cultivo perfecto para la especulación, se inundaron de análisis y conjeturas sobre las motivaciones de Khan y la naturaleza de sus sentimientos. El hecho de que Khan optara por no asistir a la boda, aunque comprensible, generó un vacío. Un vacío que fue llenado rápidamente con el análisis minucioso de sus publicaciones en Instagram. Cada foto, cada vídeo, cada comentario fue escudriñado en busca de pistas, de señales que revelaran el estado emocional del actor. La forma en que Khan decidió comunicar sus sentimientos, o al menos, su versión de los hechos, se convirtió en un tema de debate constante. ¿Era una forma de distanciarse y mostrar indiferencia? ¿O por el contrario, era una manera sutil de expresar su pesar o su nostalgia? Las redes sociales en este contexto se transformaron en un campo de batalla donde los fans, divididos entre la esperanza y la resignación, debatían sobre el significado de cada publicación. Los hashtags y las etiquetas relacionadas con Khan y Demet se multiplicaron, alimentando la conversación y creando una atmósfera de expectación constante. Cada día surgían nuevas teorías, nuevas interpretaciones, que mantenían viva la llama del interés. La ausencia de Khan en la boda, más que un simple detalle, se convirtió en un símbolo. Un símbolo de una historia no contada, de un romance que al menos públicamente nunca llegó a materializarse. La boda de Demet y Oğuzhan fue, en cierto modo, la culminación de un capítulo. Un capítulo que para los fans de Khan y Demet, siempre estará marcado por la química, la expectativa y la incertidumbre. La señal, en definitiva, no fue una evidencia tangible, sino una serie de acciones interpretadas a la luz de una historia compartida. Una historia que, si bien no se materializó en un romance público, sí dejó una huella indeleble en la memoria de los fans. La señal, en este caso, fue la ausencia, el silencio, la especulación. Fue la forma en que Khan decidió reaccionar ante un evento significativo en la vida de Demet. Pero la historia no termina ahí. Otra parte de la historia a la que el título alude es el hecho de que Khan, después de este evento, se mostró muy activo en sus proyectos y compromisos profesionales. Él va corriendo, dice el título. Como si de alguna forma Khan estuviera sumergido en el trabajo, quizás para mantenerse ocupado, distraerse, o tal vez, para demostrar que la boda de Demet no le afectaba. La expresión él va corriendo adquiere un significado simbólico en este contexto. Sugiere una actitud proactiva, una determinación por seguir adelante, por enfocarse en el futuro. Es como si Khan, ante la encrucijada que representaba la boda, hubiera elegido tomar la ruta del trabajo, la producción, la acción. El trabajo en este caso se convierte en una herramienta, un mecanismo para gestionar emociones, para canalizar la energía y para mantener la mente ocupada. Esta actitud, aunque comprensible, también alimenta la especulación. Algunos fans ven en esta carrera una forma de evasión, un intento de ocultar el dolor o la tristeza. Otros, en cambio, interpretan esta dedicación al trabajo como una señal de madurez, de profesionalismo y de resiliencia. Lo cierto es que la actitud de Khan, lejos de pasar desapercibida, generó un nuevo debate. ¿Era auténtica? ¿Era una fachada? ¿Era una estrategia para proteger su privacidad?
La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida de las celebridades, no tardó en hacerse eco de esta carrera. Los medios comenzaron a especular sobre los proyectos futuros de Can, sobre sus ambiciones profesionales, sobre su disposición a asumir nuevos desafíos. Los rumores sobre nuevos contratos, nuevas series, nuevas películas se multiplicaron. Can, en definitiva, se convirtió en el centro de la atención, no solo por su vida personal, sino también por su actividad profesional. Esta carrera no solo se tradujo en una mayor actividad en el trabajo, sino también en una mayor presencia pública. Can participó en eventos, concedió entrevistas, realizó sesiones de fotos. Cada aparición pública era analizada con lupa, en busca de señales, de indicios sobre su estado de ánimo. La forma en que Can interactuaba con sus fans, la forma en que respondía a las preguntas de los periodistas, la forma en que se mostraba en las redes sociales, eran elementos clave para comprender su estado emocional. La carrera de Can se convirtió en un tema de debate. ¿Era una forma de demostrar fortaleza? ¿Era una estrategia para mantener la imagen pública? ¿O simplemente era una forma de canalizar la energía y de seguir adelante con su vida? La respuesta, como siempre, era incierta. La vida de las celebridades, en definitiva, es un misterio. Un misterio que alimenta la curiosidad y la especulación. También se especuló que Can podría estar buscando nuevos proyectos y oportunidades laborales, un poco como una forma de reinventarse. Algunos medios turcos reportaron que Can estaba considerando nuevos proyectos y que estaría muy entusiasmado por enfocarse en nuevos retos profesionales. ¿Una manera de correr hacia adelante? ¿De dejar atrás el pasado? La idea de reinventarse es especialmente relevante en el contexto de la industria del entretenimiento. Las celebridades en general están sujetas a una presión constante por mantener su relevancia, por adaptarse a las tendencias y por satisfacer las expectativas del público. La boda de Demet, en este sentido, pudo haber actuado como un catalizador, como un detonante para que Can reconsiderara su carrera, para que explorara nuevas posibilidades y para que se enfocara en nuevos desafíos. La reinvención, en este contexto, no implica necesariamente un cambio radical en la personalidad o en el estilo de trabajo. Puede implicar simplemente la exploración de nuevos roles, la participación en nuevos proyectos, la colaboración con nuevos profesionales. El objetivo, en definitiva, es mantener la vitalidad, la frescura y la conexión con el público. La decisión de Can de correr hacia nuevos proyectos, de enfocarse en nuevos retos, es, en este sentido, una decisión estratégica. Una decisión que le permite, por un lado, mantener su estatus como una de las celebridades más populares de Turquía y, por otro lado, explorar nuevas facetas de su talento. La reinvención, en definitiva, es una herramienta clave para la supervivencia en la industria del entretenimiento. La prensa turca, como era de esperar, no tardó en especular sobre los posibles proyectos futuros de Can. Los rumores sobre nuevas series, nuevas películas, nuevos contratos se multiplicaron. Cada rumor, cada noticia, cada especulación, alimentaba aún más el interés del público. Can, en definitiva, se convirtió en el centro de la atención, no solo por su vida personal, sino también por su actividad profesional. Es importante recordar que estas son solo especulaciones y que no hay ninguna confirmación oficial sobre los motivos de Can. Lo que sí es cierto, es que la atención mediática hacia él sigue siendo muy alta. Y esto, por supuesto, alimenta aún más el interés del público por todo lo que hace y dice. La atención mediática, en este contexto, es un arma de doble filo. Por un lado, puede ser beneficiosa, ya que permite a las celebridades mantener su visibilidad y su relevancia. Por otro lado, puede ser perjudicial, ya que puede generar una presión constante, una invasión a la privacidad y una distorsión de la realidad. Can, como todas las celebridades, está sujeto a esta presión. Cada acción, cada palabra, cada publicación en redes sociales, es analizada con lupa por los medios de comunicación y por los fans. La especulación, los rumores, las conjeturas son inevitables. La vida de las celebridades, en definitiva, es un espectáculo. Un espectáculo que genera ingresos, que alimenta la economía y que, al mismo tiempo, puede ser agotador. La gestión de la atención mediática es, en este sentido, un arte. Un arte que requiere equilibrio, estrategia y, sobre todo, una gran capacidad para lidiar con la presión. La forma en que Can gestione esta atención, en definitiva, será clave para su éxito futuro. La conclusión es que, a pesar de la boda de Demet, la historia entre Can Yaman y sus fans está muy lejos de terminar.
El misterio, la especulación y la ilusión siguen vigentes. La señal puede ser interpretada de 1000 maneras diferentes, pero lo que es seguro es que sigue siendo tema de conversación y debate entre los seguidores de ambos actores. La relación entre Can Yaman y sus fans, en este contexto, es una relación compleja y dinámica. Una relación que se basa en la admiración, en la lealtad y en la ilusión. Los fans, en definitiva, son los que mantienen viva la llama del interés. Son los que alimentan la especulación, los que debaten sobre las señales y los que, en última instancia, deciden el destino de la historia. La ilusión, en este sentido, es un elemento clave. La ilusión de un romance, la ilusión de un futuro juntos, la ilusión de un final feliz. La ilusión, en definitiva, es lo que mantiene a los fans pegados a la pantalla, lo que los motiva a seguir las noticias, lo que los lleva a analizar cada detalle. El misterio, por su parte, es un elemento clave. El misterio de la vida privada de las celebridades, el misterio de sus sentimientos, el misterio de sus decisiones. El misterio, en definitiva, es lo que alimenta la especulación, lo que genera el debate y lo que mantiene la conversación en movimiento. La especulación, en este contexto, es una forma de entretenimiento. Es una forma de llenar el vacío, de satisfacer la curiosidad y de compartir la pasión. La especulación, en definitiva, es lo que une a los fans, lo que crea comunidad y lo que fortalece el vínculo con las celebridades. En resumen, la historia entre Can Yaman y sus fans es una historia en constante evolución. Una historia que se basa en la admiración, en la lealtad, en la ilusión y en la especulación. Una historia que, a pesar de la boda de Demet, está lejos de terminar. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que las publicaciones de Can fueron una señal de algo? ¿O simplemente fue una coincidencia? ¿Creen que la química entre Can y Demet volverá a encenderse en algún proyecto futuro? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis de la situación actual entre Can Yaman y Demet Özdemir. Gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo del chisme turco. Si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido futuro. Suscríbanse, activen la campanita y comenten abajo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué temas les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.